Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues aquí estoy para hablaros de un par de cositas muy sencillas, ¿vale? Para recalcar que, bueno, pues que aunque es muy obvio, es importante que las sepamos, ¿de acuerdo? Vamos a incidir sobre los útiles de limpieza y las técnicas, algunas de técnicas de la limpieza. Vamos a hacer una diferenciación entre las diferentes escobas. Existen muchos tipos de escobas, pero principalmente se clasifican en tres: las escobas cepillo, las escobas mopa y las escobas de paja. ¿Qué diferencia a cada una de ellas? Las escobas cepillo son aquellas que suelen utilizarse en las superficies interiores, es decir, para dentro de casa, para el salón o los dormitorios, para dentro, los interiores de la casa. Las escobas de mopa tienen como función principal abrillantar y retirar la suciedad y el polvo. Puede ser ya una mopa que se vende como tal, como veis ahí en el dibujo, que simplemente se le quita el trapito que lleva por encima, se lava y se cambia. O puede ser una escoba que protejamos con el trapo directamente y hace la función de mopa. Y luego tenemos las escobas de paja, que se usan principalmente para las zonas de exterior, para el jardín, ¿no? Normalmente se utilizan para ese tipo de cosas. Los estropajos, como sabéis, se emplean en la limpieza para eliminar la suciedad que está incrustada. Se pueden poner un estropajo para limpiar los platos, sartenes, pero incluso superficies como una encimera. Pueden presentar muchas formas y además pueden estar elaboradas con diferentes materiales. Pueden ser de aluminio, de acero inoxidable, por una parte esponja y por otra aluminio. Como sabéis, hay múltiples tipos de estropajos. Las bayetas. También existe una gran variedad de tamaños, de formas, de tejidos, de tipo. Hoy en día en el mercado hay cantidad de ellas. Tienen una gran capacidad de absorción y suelen ser útiles pues, para los baños, para las cocinas, para los cristales, para el mobiliario en general. Las gamuzas suelen ser de tela algodonosa, que no se deshilacha, porque si no, no vale, porque vamos dejando los hilitos por los muebles, y se emplea en diferentes superficies, tanto en seco como usando un vaporizador. Pues para pasar el polvo, por ejemplo, son muy útiles. Los trapos. Los trapos sabéis que son trozos de telas, pues camisas viejas como pongo aquí en la foto, ¿no? Una camisa vieja que haces trapos, tiene una función similar a la gamuza para limpiar superficies, polvo, pero se suelen utilizar en superficies que tienen mucha suciedad, una suciedad más incrustada, entonces lo pasamos bien con el trapo y ese trapo, bueno, pues si hay que tirarlo, se tira, que ya lo hemos dado una segunda vida. Los plumeros. Sabéis que la función del plumero es remover el polvo. A ver, un plumero no es recomendable utilizar, no sé, que sea para una superficie que esté muy alta o que no lleguemos, como puede ser detrás de un radiador. Pero cuando pasamos un plumero, lo ideal es después pasar una gamuza para limpiar esas zonas donde ha caído ese polvo que hemos sacudido con el plumero, porque ese polvo no se queda en el plumero. El problema del plumero es que ese polvo se va a quedar otra vez depositado en otras superficies. Una vez que lo hayamos quitado del techo, del sitio donde lo hayamos pasado, pues con una gamuza limpiamos el sitio a donde se haya depositado ese polvo. Bueno, vamos a hablar de las técnicas de barrido, ¿vale? El barrer, que es que parece que estamos hablando aquí, esto es algo tan sencillo, pero bueno, hay veces que hay que ponerle nombre a las cosas. Por barrido se entiende aquellas operaciones en las que se elimina la suciedad poco a poco, esa suciedad que está adherida al suelo, y esta técnica de limpieza suele realizarse con herramientas como puede ser una escoba, un cepillo. Bueno, como puede ser, no como son la escoba y el cepillo, y el cogedor para coger esa suciedad que hemos arrastrado. Y tenemos que saber que existen tres tipos de barrido: el seco, el húmedo y el asistido. El barrido seco es una técnica que el problema que tiene es que levanta mucho polvo, pasa como con el plumero, estamos barriendo y el polvo se va levantando. Y además provoca que éste se incruste pues, en otros utensilios o materiales.
por lo que va a ser necesario limpiarlos con mucha frecuencia, puesto que ese polvo o esas partículas se van a depositar en esos otros lugares que no queremos que se deposite. El barrido húmedo. El barrido húmedo lo que va a hacer es precisamente eso, impedir que ese polvo que pasaba con el barrido seco se volatilice y se deposite en superficies o utensilios en los que no queremos que se deposite, ¿vale? Entonces, se va a llevar a cabo normalmente con una mopa o con una escoba cubierta con una bayeta o paño y entonces va a facilitar que esas partículas se queden adheridas a ese paño o bayeta o a la mopa en sí. Con lo cual va a ser un barrido más práctico y mejor hecho que con el barrido seco. Y luego tenemos el barrido asistido, que se utiliza para eliminar suciedad que está muy incrustada y sobre todo es en exteriores, en suelos de hormigón, ¿no? En los jardines, en los patios, en los patios de los chalés, de las casas de pueblo, de las casas antiguas, que solemos tener, pues se suele tener un jardín o un patio, pues que suele ser de hormigón además, pues ¿qué se hace? Se echan virutitas de estas como de madera y después se va arrastrando, porque así se facilita el arrastre y que se pueda recoger mejor la suciedad. Tenemos que tener en cuenta que la técnica de barrido, tanto si es en seco, como si es en húmedo, como si es asistido, tiene que ser siempre desde la zona más alejada de la puerta o de la salida. Es decir, vamos a empezar por el fondo y vamos a seguir hacia adelante, hacia la puerta. El fregado. El fregado es una técnica que se utiliza en suelos en los que ya se ha barrido previamente y se ha retirado la suciedad. Esto no es una obviedad, pero bueno, hay que decirlo. El PAS, es decir, nosotros, debemos de adecuar esa técnica de fregado en función de las características del suelo que vayamos a fregar, ¿no? Si vamos a fregar un suelo de grés o de terrazo, vamos a disolver un poco de detergente en agua o podemos desinfectar y sustituir ese detergente por un poquito de lejía. En el parqué pues va a ser diferente. Se tienen que utilizar productos específicos para que no se estropee ese parqué, ese suelo de madera. Y el fregado, igual que el barrido, siempre va a ser desde la zona más alejada hacia la puerta de salida. Luego vamos a ver cómo se clasifica la limpieza según su periodicidad, es decir, según el tiempo que va a pasar que hagamos una u otra. Una limpieza diaria o de rutina, pues como su propio nombre indica, es aquella que se tiene que realizar todos los días y que se utilizan todas estas técnicas básicas que acabamos de hablar. Se utiliza el barrido, el aspirado, el desempolvado, el fregado, todo esto que hacemos todos los días. Por eso es diaria o de rutina. Después, la limpieza periódica es aquella en que se van a llevar tareas más específicas, como venga, hoy toca cambiar las sábanas o vamos a desempolvar todos los objetos pequeños que tiene la parte de arriba del salón o vamos a lavar los cubos de basura. Todas esas cosas que no se hacen a diario pero que tienen que hacerse de forma periódica, pues a lo mejor una vez a la semana, una vez a cada 15 días. Después tenemos la limpieza especial, es la que se realiza para labores que eso sí que se hace pues con menos frecuencia, ¿no? Pues por ejemplo, y además necesita que dediquemos pues un tiempo largo a eso. Pues vamos a limpiar el horno o vamos a limpiar a fondo las puertas, una limpieza a fondo. Por ejemplo, en el domicilio, las limpiezas a fondo de la cocina, por ejemplo, se hacen cada 6 meses. Y no vais a ir a un domicilio y decir, hoy me limpia la cocina a fondo. No, porque estará todo en su pía y será cada 6 meses, no cuando el usuario quiera, ¿vale? Esto está también programado. Y luego tenemos la limpieza de desinfección, que se va a destinar a esas zonas en las que proliferan muy fácilmente los microorganismos y que hay que hacerse a menudo o incluso todos los días. ¿Vale? Pues ¿cómo? Pues el baño es que hay que desinfectarlo todos los días porque hay orines, hay heces, hay esputos y hay que desinfectarlo. O la cocina, la encimera hay que desinfectarla. ¿Vale? Pues esos sitios, eso es una limpieza de desinfección que se realiza en aquellas zonas que necesita destruir esos microorganismos que se van formando en esas estancias. Bueno, y con esto pues termino. Espero que os ayude y que le echéis un repasito de cara a, bueno, al conocimiento general, pero que esto ya lo sabéis hacer todas, estoy más que segura, pero por ir poniéndole nombrecitos a las cosas.
Un saludo, chicas.